Hola, muy buenas tardes. Soy Lautaro Díaz, estudiante de primer año de arquitectura. Vengo a presentar mi trabajo, que es el ensayo crítico, llamado Reinterpretando la materia, ¿no es cierto? Empezamos con la introducción. Este es un trabajo crítico, ¿no es cierto?, que busca, como decía el título, reinterpretar la materia por sus diferentes puntos, ¿no es cierto?, durante este taller, ¿ya? Para poder aprenderla, obviamente, de mucho mejor manera, con mis palabras, ¿no es cierto?, y con mi entendimiento. Tenemos ya el desarrollo, como es la comunicación intrapersonal y la comunicación intrapersonal, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista. Ya, como podemos ver acá en la imagen, ¿no es cierto? La comunicación intrapersonal es la comunicación que tenemos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Es una comunicación que yo ocupo mucho, ya que soy independiente y siempre estoy analizando cómo poder solucionar problemas conmigo mismo, ¿no es cierto? Em, Practicando diferentes cosas para poder solucionar los diferentes encargos, en el caso de la universidad también, y viendo también mi semana, organizándome. Yo en la noche, cuando obviamente uno está más tranquilo, tiene la capacidad de poder hablar mucho mejor con uno mismo y poder analizar y ser analítico. Ya para el caso de la comunicación intrapersonal, ya es muy importante que ya es el comienzo de la comunicación con otra persona. Doy el mismo ejemplo. Yo, como trabajo con mi familia, nos comunicamos, formamos alianzas para poder salir adelante con los diferentes encargos y los desarrollos del día a día, ¿no es cierto? Por eso este tipo de comunicación es muy importante, porque ya es el comienzo de la comunicación con nuestros pares y nos permite formar las alianzas. El poder del lenguaje es muy importante, ya como podemos ver acá, ¿no es cierto? Ya que este es una fuerza que nosotros fue adquiriendo, sobre todo desde la antigüedad, los primeros seres humanos, ¿no es cierto? El hombre primitivo empezó a tener este lenguaje con sus pares, ¿no es cierto?, para poder ayudarse, para poder protegerse. También nos permite el lenguaje poder traspasarnos información con el tiempo. Propiamente tal, el lenguaje nos permite ser seres humanos, ¿no es cierto? Y nos separó, obviamente, de todas las diferentes especies, y también nos puso en la escala evolutiva, como podemos ver. La expresión de ideas a través del lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Como podemos ver acá en el lenguaje no verbal, en la imagen, este es el lenguaje de diferentes gestos, gestualidad, ¿no es cierto? Con nuestras caras o con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Podemos entregar este tipo de lenguaje sin decir ni una sola palabra. Y también lo podemos hacer con nuestra vestimenta, ¿no es cierto? Es increíble cómo podemos comunicar sin tener algo fonético, sin esbozar algo fonético. El lenguaje verbal, tenemos el lenguaje fonético, ¿no es cierto?, que estamos hablando, pero también este puede cambiar su contexto o lo que queremos entregar cuando tenemos una voz fuerte, ¿no es cierto?, o una voz más suave. Es muy diferente si yo quiero entregar un mensaje a un emisor con una voz fuerte, como retando a alguien, como que si fuera con una voz suave, ¿no es cierto?, un poco tímida. Entonces entrega obviamente otro mensaje. Ahí puede cambiar el mensaje del lenguaje verbal. Las herramientas para una comunicación efectiva. Esto es muy importante porque nosotros, que para tener una buena comunicación, como dice ahí, tenemos que tener un buen canal, ¿no es cierto? En este caso lo estamos haciendo por el aire, por un video. No tenemos que tener ruido, ¿no es cierto? No tenemos que tener ruido ambiente para que se entienda lo que queremos comunicar. Y el emisor también, y el receptor
tiene que estar dispuesto a escucharnos, ¿no es cierto? De mejor manera, entendernos, ¿no es cierto? Con todos estos puntos nosotros podemos tener una buena comunicación efectiva, ¿no es cierto? Y ser pacientes, escucharnos, ¿no es cierto? Y tener una buena entrega también de información. La escucha activa para la comunicación efectiva es muy importante, como se puede ver acá en la figura. Tanto el emisor como el receptor, ¿no es cierto?, tienen que estar compenetrados, tienen que estar en una alianza. Ya el emisor tiene que entregar un buen lenguaje, ¿no es cierto?, para que se entienda la idea, y el emisor tiene que estar dispuesto a escucharlo, como podemos ver acá. Ya tiene que ser paciente, no tiene que discriminar también, para poder tener esta buena comunicación y que sea la comunicación de forma efectiva. La asertividad para lograr acuerdos es muy importante, ya que esto es una inteligencia, ¿no es cierto?, con habilidades sociales complejas, ¿no es cierto? Esto nos permite ser pacientes, no actuar desde nuestras emociones, que por lo general nuestras emociones son muy impulsivas, y se actúa así, pero a la rápida, como decimos. En cambio, al ser asertivos nos permite analizar, pausar, ¿no es cierto? Tener una pausa, tener un análisis ya antes de la acción, para poder ser lo más asertivo posible con el otro, respetarlo, escucharlo, ¿no es cierto? Entenderlo. Con eso, obviamente, nosotros podríamos tener una asertividad para poder lograr un acuerdo. Es diferente que yo, no sé, pues trate a alguien mal o lo haga de mala forma, ahí yo no voy a llegar a un buen acuerdo. A la diferencia que si lo hiciera de buena forma, de buena manera. La importancia de vivir en comunidad. Esto es muy importante porque desde los tiempos inmemoriales del ser humano, los humanos empezaron a formar lazos, se empezaron a ayudar, ¿no es cierto? El ser humano antiguo, el Neandertal, se empezó a generar lazos con la caza, a protegerse, ¿no es cierto?, de los diferentes depredadores, ¿ya? Y lo seguimos haciendo hoy en día cuando generamos una comunidad, que tenemos algo en común, por ejemplo, la comunidad de la universidad, ¿no es cierto?, de nuestros compañeros. Yo mismo tengo una comunidad de compañeros de arquitectura donde nos ayudamos, donde nos hacemos preguntas de los encargos, nos recordamos las pruebas, los trabajos. También las comunidades pueden ser un país, ¿no es cierto? Y es muy importante, ya que nos permite estar alianzados, estar unidos, para ser mucho más fuerte. Los códigos de conducta para el desarrollo de la comunicación constructiva dentro de una sociedad inclusiva. Esto es muy importante, ya que siempre con nuestros pares tenemos que ser respetuosos, ¿no es cierto? Tenemos que respetar siempre los diferentes puntos de vista. Hay mucha gente en el mundo que es diferente y está criada de diferente forma, como podemos ver. Entonces, no hay una verdad absoluta, ¿no es cierto? No tenemos que imponer nuestra forma, siempre tenemos que escuchar, tenemos que abrir nuestra mente, ¿no es cierto?, para poder entender al otro y poder tener una sociedad más inclusiva y más llevadera. En conclusión, ya este trabajo a mí me sirvió mucho, porque ir analizando punto tras punto de la materia me permitió entenderlo de mucho mejor, ya que yo lo podía hacer con mis palabras, ¿no es cierto? Interpretando y entendiendo cada vez con la materia, obviamente con mi ser, ¿no es cierto? Con mis palabras. Eso me permitió ayudar y entender mucho mejor la materia con este ejercicio, ¿ya? Fue muy importante porque este curso nos abordó por el tema de la comunicación, y estoy seguro que esto nos va a servir mucho para el resto de nuestras vidas como personas y también como profesionales. Así que agradezco mucho, doy muchas gracias por haberme escuchado en este tiempo. Muchas gracias.